El tema del reclutamiento de menores cobró importancia en la agenda internacional con el fallo de la Corte Penal Internacional en contra de Thomas Lubanga, el presunto líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, que entre el 2002 y el 2003 reclutó a niños menores de 15 años para que participaran activamente en hostigamientos. En marzo de este año, la Corte Penal Internacional emitió un fallo sin precedentes. Thomas Lubanga, ciudadano de la República Democrática del Congo, fue declarado culpable de cometer los crímenes de guerra, de alistar y reclutar niños menores de 15 años para participar activamente en los enfrentamientos de la RDC entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Estos videos fueron parte de las pruebas recogidas por la Fiscalía en el juicio del congolés. Usted es culpable de los crímenes de reclutar a menores de 15 años y usarlos para participar activamente en hostilidades. Thomas Lubanga, presunto líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, reclutaba a los niños en una región del sureste del país para que intervinieran activamente en las hostilidades libradas entre dos etnias que luchaban por el control de una mina de oro en la zona. El primer individuo, el primer líder de militares. Él asesinó, pero también adoptó niños masivamente para usarlos como soldado y esclavos y los forzó a asesinar a sus padres. El fallo de la Corte Penal Internacional es histórico. El caso de Lubanga fue uno de los pocos en juzgar a un individuo por reclutamiento de menores en un conflicto y asimismo logró que el tema de los niños en la guerra cobrara relevancia a nivel internacional. Doctora Springer, usted estaba justamente presentando hoy el informe ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las autoridades colombianas, el gobierno colombiano, ¿está atento a escuchar estas denuncias? ¿Hay algo que se puede hacer a partir de este revelador informe sobre la preocupación que surge al interior sobre lo que está pasando al interior de las FARC y del ELN? Claro, hay mucho que hacer. Lo que se está haciendo se está reforzando y lo que hay que hacer se está trabajando para empezar a hacerlo. Pero tal vez, de nuevo, refuerzo, lo más urgente es llevar a la justicia estas organizaciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, fortalecer a los agentes de protección que son socios en toda esta estrategia. Y me refiero al sistema escolar que desafortunadamente es un agente de expulsión de los niños hacia las zonas de conflicto, porque un niño que abandona la escuela es un niño que tiene un pie en la economía ilegal, que tiene un pie más cerca de la violencia, y por otro lado las familias que desafortunadamente pues no están protegiendo o no consiguen entender cómo proteger mejor a sus hijitos, y tal vez en eso sí tenemos que hacer un esfuerzo más grande que no se reduce, digamos, a las obligaciones del Estado, tiene que ser un esfuerzo de todo. Son nuestros niños, son nuestros hijos, nuestros niños colombianos. ¿Cómo podemos seguir abandonándolos de esa manera? Tenemos que incurrir en un acuerdo concertado. Esto debería ser materia de un pacto social. Cómo proteger a nuestros hijos y convertir a la escuela en un agente de protección permanente, que no solamente los vigile, que esté alerta, que pueda emitir alarmas cuando empiezan a surgir estos indicadores que nos dicen que algo está muy mal. Y yo creo que en eso la deuda es muy grande. Los colombianos tenemos que recordar que no podemos esperar a que la violencia golpee nuestra puerta para empezar a reaccionar. Tenemos que reaccionar ahora, tenemos que reaccionar ya, tenemos que detener esta barbarie. Esa es nuestra obligación. No podemos exigir solamente de nuestros derechos, nos asisten nuestros deberes. Así que ese es un deber urgente y es un deber de todos los colombianos. Sí. Doctora Springer, justamente vamos a hablar ahora con Nubia Guascas, es una de las víctimas del reclutamiento forzado de menores de edad, exintegrante del grupo terrorista de las FARC, enfermera de alias El Mono Jojoy. Ella ingresó a los 11 años al grupo criminal, tuvo su primera pareja a los 13, duró 15 años en esa organización ilegal y tuvo el alias de Paola. Bienvenida al programa. Gracias, muy amable. Quiero preguntarle cómo recuerda usted, Nubia, este primer momento, cuando la invitan o la reclutan para ser parte de las filas de la organización de las FARC. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué le dijeron? A ver, yo ingresé a los 11 años por mi situación económica. Yo pedí ingreso, a mí no me dijeron vámonos, yo misma pedí ingreso para irme para la guerrilla.
¿Por qué lo pidió? Dice usted que pasaba por una difícil situación económica. Sí, por eso lo hice, por mi situación económica que vivía en la casa. ¿Y cómo se enteró usted que podía mejorar su situación en las filas de las FARC? Pues en ese momento como me encontraba, pues yo miré ese camino y no dudé en cogerlo y ingresé. ¿Pero quién le ofreció? ¿Le habló un amigo? ¿Vio algún volante? ¿Alguna otra persona que ya hacía parte de la organización? No, yo misma pedí ingreso. ¿Y cómo se pide este ingreso? Pues yo les dije que yo me quería ir para la guerrilla, que si me iban a llevar. Me dijeron que yo era menor de edad, pero que iban a hablar si podían reclutarme o no. Bueno, tal vez hablaron por allá y me dijeron que sí. Y yo tomé la decisión y me fui. Ahora, cuéntenos, cuando usted entra ya a las filas de las FARC, ¿qué tareas le empezaron a delegar? ¿Cómo era el entrenamiento de ustedes, aún cuando era menor de edad, para llegar a ser una integrante más de las filas? No, fue un trato normal que los demás compañeros. Tuve el curso básico, las orientaciones que se dan normalmente en la guerrilla, la vida cotidiana en la guerrilla. Nunca me trataron que como niña, que como menor de edad, ¿no? Me incluí normalmente al régimen o las normas internas de comando que existen dentro de la FARC. Natalia Springer, directora del informe Como Corderos entre Lobos, a propósito de la situación de los menores de edad en las filas de grupos terroristas y criminales, quiero preguntarle cuál es la responsabilidad que tienen grupos como las FARC ante la Corte Penal Internacional, luego de conocerse estas denuncias y esta realidad que está sucediendo en Colombia. Claro, mire, esto es un crimen que por mucho supera, digamos, el entendimiento de los crímenes de guerra. Es decir, esto hace mucho lo supera y sin duda alguna entra, digamos, a la referencia de los crímenes atroces, de los crímenes contra la humanidad, porque todo el entrenamiento se basa en un proceso de contrasocialización, pero además de tortura permanente para obligarlos a permanecer. Y fíjese cómo, precisamente ahora que escuchábamos este testimonio tan revelador en la que ella decía, yo me quise ir, fíjese cómo es además una política contra una población exageradamente vulnerable. Fíjese que no reclutan a cualquiera, reclutan a personas en situación de extrema pobreza. No es el primer caso en el que una niña busca escapar la violencia y la situación precaria de su hogar, el hambre de su hogar. Muchas niñas incluso lo ven como una manera de ascender. Porque en su informe, esto solamente indica que... Natalia, en su informe dicen que la mayoría de estos reclutados dijeron que lo hicieron de forma voluntaria, pero es tajante el análisis que se hace diciendo que es que no hay reclutamiento voluntario. Estas personas nunca debieron estar voluntario. Sí. Ni un solo niño se va por voluntad. Se van algunos, se incorporan porque el conflicto está ahí, en los márgenes de su casa. Esto no es que uno dice, mire, yo quiero irme con usted y, qué sé yo, viaja, busca y va a la oficina de las FARC. No, eso no es así. Esto es porque están allí, porque la violencia está presente, porque se desarrolla precisamente allí, porque ya la está sufriendo, porque el hambre, la necesidad, la precariedad, en todos los sentidos les afecta de manera directa, porque ya son víctimas de la violencia, porque ya son víctimas de una situación extrema de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, evidentemente aquí de voluntariedad no hay nada. Lo que hay es una condición de alienación extrema, que es a la que han sometido estos sujetos. Ahora, fíjese lo interesante ver precisamente en estos dos anteriores testimonios, estos son personas ya mayores. Fíjese cómo hace 15, 20 años el reclutamiento de niños era una cosa mucho menos, digamos, importante, estratégica para estas organizaciones, porque ellos nunca habían sufrido, por ejemplo, bajas importantes. Ahora, en los últimos 5 años, cuando se han dado las grandes bajas de combatientes importantes, de jefes, guerrilleros, las prácticas de reclutamiento han cambiado muchísimo, igualmente porque las fuentes de financiación de toda la acción armada también cambiaron y les exigieron buscar mucha más mano de obra gratis, como es el caso de los niños, más fácil de entrenar, más fácil de desmontar todo el desarrollo moral, de operar en ellos un proceso de contrasocialización. Sí. Es eso lo que ha pasado y por eso ya el reclutamiento no es un fenómeno aislado, es
desafortunadamente una emergencia. Natalia Springer, directora del informe Como Corderos entre Lobos, que refleja la situación de los menores de edad en las filas de grupos terroristas y criminales, politóloga, columnista de opinión. Muchas gracias por habernos acompañado y presentarnos estos reveladores datos aquí en La Noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Señor Steve Pedraza, coordinador de proyectos de protección de la ONG internacional Save the Children, quizá ahora es más visible que nunca este problema, el problema de los menores de edad. ¿Hay esperanza de tener una solución? Porque quizá nunca debieron haber estado reclutados los menores si no hubiera un conflicto armado en Colombia. El conflicto lo que ha hecho es abrir, digamos, una olla que durante mucho tiempo estuvo tapada. Y es la de las dificultades en las cuales nuestros niños y niñas están creciendo. No solamente el conflicto armado, sino otras situaciones han servido de, digamos, como de caldo de cultivo para que puedan aparecer una serie de problemáticas. Cuando los niños y las niñas son reclutados, ellos de alguna forma se adhieren a esta situación, permitiendo muchas veces desde el silencio que varias situaciones se puedan dar en la medida que no hay otra alternativa que ellos puedan encontrar a sus problemáticas. Nosotros hemos visto que cuando se asume la responsabilidad que familias, comunidades, instituciones tienen sobre esto, se puede llegar a revertir la experiencia sobre el reclutamiento. Pero si seguimos de alguna manera con la visión que solamente los grupos armados son los responsables, obvio, ellos tienen que ser castigados, es una situación que hay que de alguna forma abortar. No podemos negar que hay otros elementos que es necesario considerar y sobre ellos sobre los cuales podemos hacer muchas estrategias para producir el cambio. Señor Pedraza, muchas gracias por acompañarnos en el programa La Noche, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias a ti. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.